Hola y bienvenidos a un nuevo video. Desde dos torres fénix gemelas de 1000 metros que se elevan sobre Wuhan, hasta un centro de datos eólico submarino que zumba frente a la costa de Hainan y un ferrocarril que abre túneles a través de las montañas en el Tíbet. Hoy vamos a mostrarles proyectos chinos que demuestran que América va 100 años por detrás. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 20. El Centro Cultural de la Fundación Fosun, situado en el Bond Finance Center de Shanghái, es un monumento arquitectónico terminado en 2017. El edificio es conocido principalmente por su fachada de bronce cinético, compuesta por 3 capas superpuestas de tubos verticales de cobre, cada una de 5.5 metros de altura y un peso de aproximadamente 1.2 toneladas. Estas capas están montadas sobre raíles motorizados que les permiten girar alrededor de la estructura a velocidades variables, formando una cortina dinámica que puede abrir o cerrar completamente el exterior en cuestión de minutos. La fachada móvil actúa como un sistema de sombra sensible al clima, regulando la ganancia solar, reduciendo el deslumbramiento y mejorando la eficiencia energética dentro del edificio. Durante las horas de luz, los paneles se alinean para bloquear la luz solar directa. Por la noche se retraen para revelar el interior acristalado. El sistema está controlado por un programa informativo automatizado que responde a la temperatura, el ángulo de la luz solar y la velocidad del viento. En el interior, la instalación de 4.000 metros cuadrados alberga salas de exposiciones, espacios de actuación y espacios para eventos diseñados para acoger programas culturales rotativos e instalaciones multimedias. El diseño integra conceptos arquitectónicos tradicionales chinos, como la etapa de cortina, con ingeniería mecánica avanzada. Número 19. La mini ciudad del cielo de Changsha, provincia de Hunan, es un rascacielos de 204 metros de altura y 57 plantas, construido con un tiempo sin precedentes de 19 días en 2015. La estructura se ensambló utilizando un sistema modular de prefabricación en el que 95% de los componentes del edificio estaban prefabricados fuera del recinto. Estos componentes incluían las estructuras, los sistemas mecánicos, el aislamiento y las fachadas, que luego se transportaban al lugar para su instalación rápida. Se produjeron aproximadamente 2.736 módulos en un entorno de fábrica controlada, transportados al lugar y apilados y conectados mediante un sistema patentado de cerrojo y ranura. La tasa de construcción promedia fue de 3 plantas por día, reduciendo drásticamente el tiempo de mano de obra y los residuos en la obra. Cada módulo tenía ventanas triples acristaladas, calefacción y refrigeración integradas y un sistema de purificación de aire que mantenía los niveles de polvo fino debajo de 10 microgramos por metro cúbico, mucho más limpio que los límites establecidos por la OMS. El edificio dispone de 800 unidades residenciales y oficinas e incluye 10 metros de espacio interior sin columnas por planta para su uso flexible. Estructuralmente fue diseñado para resistir un terremoto de magnitud 9, verificado mediante simulación y pruebas de estrés. La prefabricación mejoró la eficiencia de los materiales en más de un 80%, mientras que el proceso de construcción redujo las emisiones de CO2 en aproximadamente un 40% en comparación con los métodos convencionales. Mini Sky City sigue siendo considerado un referente en la construcción modular de rascacielos, demostrando que las torres fabricadas en fábrica pueden ser precisas, sostenibles y seguras. Esta torre instantánea modular puede ser un adelanto de cómo construiremos rascacielos en el futuro. Número 18. El programa Ciudad Esponja de China, lanzado en 2015 por el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano Rural, es una iniciativa nacional de infraestructuras urbanas destinadas a reducir el riesgo de inundaciones y mejorar la gestión de agua mediante un diseño basado en la naturaleza. El programa aplica principios de desarrollo de bajo impacto para mejorar la absorción, almacenamiento, purificación y reutilización del agua urbana. Los componentes clave incluyen pavimentos permeables, jardines de lluvia, bioswales, humedales construidos, cubiertas verdes y cuencas subterráneas de retención. Estos elementos ralentizan la escorrentía pluvial, reducen las inundaciones superficiales y recargan los sistemas de agua subterránea. La iniciativa establece que para 2030 al menos el 80% de las áreas urbanas de las ciudades participantes deben conservar y reutilizar el 70% de la precipitación anual. Se lanzaron proyectos pilotos en 30 ciudades, incluyendo Wuhan, Xiamen, Chongqing y Shenzhen, con inversiones totales superiores a los 15.000 millones de dólares. Por ejemplo, la zona de demostración de la ciudad esponja de Wuhan incorpora más de 38 kilómetros cuadrados de infraestructura verde y ha reducido la escorrentía máxima en más de un 50%. Además de la mitigación de inundaciones, la infraestructura de esponjas contribuye a la refrigeración urbana, la purificación del aire y la restauración de la biodiversidad, al tiempo que reduce la carga sobre los sistemas tradicionales de drenaje. El enfoque se alinea con la estrategia medioambiental más amplia de China de civilización ecológica, promoviendo la resiliencia frente al cambio climático y la escasez de agua mediante una gestión integrada de la hidrología urbana. Número 17.
El puente del Gran Cañón de Huangyang, situado en la provincia de Jiangsu, China, es uno de los proyectos de ingeniería de puentes más altos y complejos del mundo. Cuando se complete en 2025 tendrá una longitud de 2.890 metros a través del cañón Huangyang y se elevará aproximadamente 625 metros sobre el río Weipang, lo que lo convierte en uno de los puentes más altos del mundo por despeje vertical. El puente es un diseño de suspensión de acero compuesto por un tramo principal de 1.420 metros, sostenido por dos torres de hormigón armado ancladas a los acantilados de piedra caliza. Cada torre supera los 300 metros de altura y los cables están compuestos por cables de acero galvanizado de alta resistencia capaces de soportar variaciones extremas de viento y temperatura en el terreno montañoso. Diseñado para soportar la autopista G69, el puente forma parte de un corredor crítico que une Huangshi y Jiangsu, reduciendo drásticamente el tiempo de viaje a través del cañón de más de 1 hora a menos de 2 minutos. El lugar presentó enormes desafíos constructivos, incluyendo pendientes pronunciadas, estratos rocosas inestables y vientos profundos en el valle. Los ingenieros emplearon topografía digital 3D, sistemas de grúas aéreas de cable y secciones de cubierta prefabricadas para superar dificultades logísticas. Número 16. El parque AICT 3D impreso en Shenzhen, desarrollado por el grupo de Advanced Intelligent Construction Technology, es reconocido como el primer parque público a gran escala del mundo construido íntegramente con hormigón impreso en 3D. Finalizado en 2023, el proyecto abarca aproximadamente 5.500 metros cuadrados e incluye bancos, puentes, pabellones, muros de contención y esculturas, todos fabricados mediante fabricación aditiva robótica. AICT empleaba impresoras de brazo robótico y sistemas de extrusión de hormigón tipo pórtico capaces de imprimir componentes de hasta 8 metros de ancho y 2 metros de alto. Las impresoras utilizaban una mezcla de hormigón de alta resistencia y bajo contenido de carbono, con áridos finos, agentes de endurecimiento rápido y refuerzo de fibras para lograr tanto precisión como durabilidad. El material se cura en capas de cuestión de minutos, eliminando la necesidad de moldes tradicionales o andamios. La optimización del diseño digital permitió que cada estructura fuera topológicamente ligera, minimizando el uso de materiales y manteniendo la capacidad de carga. Los componentes se imprimieron in situ, reduciendo los costes de transporte y las emisiones. El proyecto logró una reducción del 30% en la huella del carbono y un ahorro del 50% en residuos de construcción en comparación con los métodos convencionales. El parque funciona tanto como sitio de investigación como de exposición pública, mostrando el potencial de la construcción automatizada y sostenible. Demuestra cómo el modelado paramétrico, la robótica controlada por IA y la ciencia avanzada de materiales pueden fusionarse para producir espacios urbanos personalizables y eficientes con el medio ambiente. Número 15. La innovadora técnica china de construcción de taquillas giratorias representa uno de los métodos más eficientes y precisos de la ingeniería civil moderna. El sistema permite que puentes enteros preensamblados, a veces con miles de toneladas, se giren hasta una posición final, a menudo en cuestión de horas, sin interrupciones prolongadas de tráfico. El proceso consiste en construir una plataforma de puente paralela a una vía férrea o carretera existente, montada sobre enormes rodamientos de pivote y sistemas hidráulicos de gato. Una vez completado y probado el nuevo tramo, se gira hasta 90 grados de su alineación designada, guiados por sistemas servo controlados por ordenador con precisión posicional dentro de milímetros. Uno de los ejemplos más notables ocurrió en la provincia de Henan en 2020, donde un tramo de puente de 46.000 toneladas fue girado 106 grados sobre un corredor ferroviario de alta velocidad en solo 90 minutos, un récord mundial de escala y precisión. El método minimiza las interrupciones en las rutas de transporte concurridas, evita la necesidad de cierres a largo plazo y acorta drásticamente los plazos del proyecto. Este enfoque se ha aplicado en más de 200 proyectos de puentes en toda China, incluyendo tramos de ferrocarril de alta velocidad Pekín-Zhangjiakou y los pasos a nivel de la autopista del río Yangtze. Número 14. Las Torres Fénix son un ambicioso concepto arquitectónico propuesto para Wuhan, China, por los arquitectos Chetwood del Reino Unido. Diseñadas para alcanzar los 1000 metros de altura, estas torres gemelas simbolizan a los Fénix Feng masculino y Huan femenino de la mitología china, representando el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. Aunque aún no se ha construido, el diseño muestra lo que podría convertirse en uno de los ejemplos más avanzados de ecoarquitectura del mundo. Se concibió que las torres fueran autosuficientes en energía, integrando paneles solares fotovoltaicos, autogeneradores, pilas de combustibles de hidrógeno y calderas de biomasa. La torre más alta Feng serviría como sistema ambiental vertical, limpiando el aire y filtrando el agua mediante recubrimientos fotocatalíticos y zonas de vegetación vertical.
La torre más pequeña, llamada Huang, se centraría en usos culturales y residenciales, incluyendo jardines, puentes elevados y miradores. La clave del diseño es su red de sostenibilidad en circuito cerrado, una combinación de bioreactores de algas, sistemas de conversión de residuos a energía y captación de agua que podría alimentar no solo los edificios, sino también los distritos circundantes. El proyecto puede transformar el horizonte de Wuhan en un símbolo del futuro verde de China. Aunque la construcción aún no ha comenzado, las Torres Fénix siguen siendo un punto de referencia en las discusiones sobre el diseño de rascacielos neutros en carbono, fusionando el simbolismo cultural chino con las tecnologías renovables emergentes. Número 13. Terminada en 2020, la estación de tren de alta velocidad Cheongham, en la provincia de Hebei, es una de las terminales ferroviarias más grandes y avanzadas del mundo. Diseñado por la China Railway Design Corporation y AECOM, sirve como el centro central del ferrocarril interurbano Pekín-Cheongham, conectando la nueva área de Cheongham con Pekín, Tianjin y el resto de la vasta red ferroviaria china. Con una superficie de 475 metros cuadrados, la estructura del techo de la estación por sí sola pesa 60 toneladas, sostenida por una intrincada armadura de acero y un sistema de estructura espacial inspirado en pétalos de loto. El diseño enfatiza tanto la sostenibilidad como la integración digital. Más de 2.6 millones de células solares están integradas en el tejado, generando electricidad suficiente para alimentar la iluminación de la central y parte de sus sistemas de refrigeración. En el interior, más de 40.000 sensores registran la temperatura, el movimiento de los pasajeros y el consumo energético, alimentando datos un sistema de control inteligente basado en BIM. Esto permite optimizar en tiempo real las operaciones del aire acondicionado, iluminación y seguridad. La eficiencia constructiva se logró mediante módulos de acero prefabricados y soldadura robótica, reduciendo el calendario del proyecto en un 30%. Más allá de su ingeniería, la estación Xi'an representa el modelo para la infraestructura de ciudad inteligente, un nodo de transporte adaptativo y bajo en carbono, diseñado para acomodar flujos diarios de pasajeros superiores a 60.000 personas, al tiempo que apoya la estrategia del desarrollo regional a largo plazo de China. Número 12. El concepto de centros de datos submarinos surgió como una solución radical a las enormes demandas energéticas y de refrigeración de la computación en la nube. El Centro de Datos Eólico Submarino de China, actualmente en desarrollo frente a las costas de la provincia de Hainan, es el primer proyecto del mundo que integra la energía renovable offshore con la infraestructura de computación submarina a escala comercial. A diferencia de las instalaciones terrestres convencionales, estos módulos de datos son unidades cilíndricas resistentes a la presión ancladas al lecho marino a profundidades de unos 30 a 50 metros. Cada cápsula contiene servidores sellados en un entorno lleno de nitrógeno, lo que permite un enfriamiento constante a través del agua del mar circundante. Este método de refrigeración natural puede reducir el consumo energético hasta en un 40% en comparación con los centros refrigerados por aire estándar. La instalación está conectada a aerogeneradores marinos que generan energía a escala de megavatios, con cables de fibra óptica que transmiten datos a los centros de intercambio costeros. Los ingenieros emplearon aleaciones resistentes a la corrosión, recubrimientos antibioincrustantes y arquitectura modular plug and play, permitiendo el mantenimiento o las mejoras por robots sumergibles sin recuperar unidades completas. Este sistema pionero aborda dos grandes desafíos simultáneamente: reducir la huella de carbono de la infraestructura de datos y liberar valiosos recursos de suelo cerca de núcleos urbanos. Si tiene éxito, podría marcar una nueva era de la tecnología de nube sostenible, una en la que el océano se convierta tanto en refrigerante como en fuente de energía limpia para el mundo digital. Número 11. El Aeropuerto Internacional Dalian Yi-Zhongguan, en construcción de la provincia de Liaoning, es uno de los proyectos de ingeniería costera más ambiciosos de China y el mayor aeropuerto offshore del mundo construido sobre una isla artificial. Una vez terminado, el aeropuerto cubrirá 21 kilómetros cuadrados con 4 pistas capaces de acoger 75 millones de pasajeros anualmente. La cimentación del aeropuerto consiste en una enorme base de terreno recuperado reforzada con cajones flotantes de hormigón y pilotes de tuberías de acero, diseñados para resistir la acción de las olas, los cambios de marea y la actividad sísmica. Los ingenieros utilizaron la combinación de arena marina dragada, membranas geotextiles y capas de estabilización de cemento para asegurar la estabilidad a largo plazo. El proyecto requirió la reubicación de más de 200 millones de metros cúbicos de material de lecho marino, una de las mayores operaciones de recuperación marina jamás realizadas. La monitorización ambiental ha sido fundamental en el diseño. Las barreras protectoras de coral, los arrecifes artificiales y el flujo controlado de sedimentos reducen la perturbación ecológica. El aeropuerto está conectado con el continente mediante un puente marítimo de 6 kilómetros y un corredor de transporte subterráneo que integra sistemas de tren de alta velocidad, metro y autopistas. El aeropuerto offshore de Dalian no solo alivia las limitaciones terrestres para las megaciudades costeras, sino que también demuestra el dominio de China en ingeniería civil marina, fusionando infraestructuras aeronáuticas con resiliencia marítima. Número 10.
En uno de los esfuerzos de preservación más intricados de la historia arquitectónica china, el edificio Huayi Shikumen es un complejo histórico de 10.000 toneladas en Shanghái. Fue trasladado intacto utilizando un sistema hidráulico robótico de avanzada tecnología. Finalizado en 2020, el proyecto consistió en mover la estructura centenaria 62 metros horizontalmente y desplazarla 7.5 metros hasta una nueva base para dar paso a la remodelación en el distrito de Huangpu. El sistema sustituyó a las plataformas móviles tradicionales basadas en rieles por 198 jacks robóticos sincronizados, cada uno equipado con sensores capaces de detectar inclinación y desplazamiento hasta 0.1 grados. El edificio, compuesto por mampostería de ladrillo y hormigón armado, estaba dividido en 7 secciones, cada una elevada y avanzada en pequeños incrementos, aproximadamente 2.5 centímetros por ciclo. A diferencia del levantamiento estático, el sistema caminando permite un ajuste y equilibrios continuos, reduciendo el esfuerzo estructural y minimizando las grietas. Todo el traslado duró 18 días, monitorizados mediante escaneo láser en tiempo real y análisis de deformación 3D para garantizar la precisión. El proyecto Huayi marca una nueva fase en la preservación del patrimonio urbano, combinando robótica, ingeniería estructural y monitorización digital para proteger la arquitectura histórica dentro de las zonas de urbanización moderna. Demuestra cómo la tecnología puede permitir que ciudades como Shanghái se expandan sin borrar su pasado arquitectónico. Número 9. Las cúpulas inflables de construcción, también llamadas recintos ambientales apodados por aire, se están convirtiendo rápidamente en un método preferido en China para mantener obras limpias y silenciosas y resistentes a la intemperie. Estas cúpulas están hechas de membranas poliméricas multicapa infladas por sistemas de aire de baja presión que mantienen la estabilidad interna mientras se encierran grandes estructuras. Desplegadas en obras de construcción, demolición y procesamiento industrial, ayudan a contener el polvo, el ruido y las emisiones, abordando estándares medioambientales urbanos cada vez más estrictos. Las cúpulas más grandes pueden cubrir áreas superiores a 10.000 metros cuadrados y pueden levantarse en menos de 48 horas utilizando sistemas modulares de anclaje que no requieren cimentación permanente. Las versiones avanzadas integran unidades de filtración de aire, deshumidificadores y sistemas de control de temperatura, creando entornos controlados que permiten que el trabajo continúe durante todo el año independientemente del clima exterior. Estas cúpulas se han utilizado ampliamente durante proyectos como la ampliación del metro de Pekín y las operaciones de curado de hormigón en invierno en provincias del norte. Debido a que son reutilizables y fácilmente desmontables, las cúpulas inflables también reducen el desperdicio de material. En comparación con las tiendas tradicionales de andamios, redujeron las emisiones de polvo en un 90% y los niveles de ruido en 25 decibelios, según estudios de monitorización ambiental de Shanghái y Tianjin. Número 8. El ferrocarril Sihuan-Tibet, actualmente en construcción por fases, representa uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos de la historia humana. Con una longitud de 1.959 kilómetros desde Chengdu, en la provincia de Sichuan, hasta Lhasa, en el Tíbet, atraviesa algunos de los terrenos geológicamente más inestables y elevados del planeta, incluyendo zonas de fallas activas, regiones de permafrost y escarpadas gargantas de las montañas Henduam. Diseñado para reducir el tiempo de viaje entre ambas ciudades de 36 horas a solo 13, el ferrocarril ascenderá a 500 metros sobre el nivel del mar en Sichuan hasta más de 3.000 metros en la meseta tibetana. Para lograrlo, los ingenieros están construyendo más de 470 puentes y más de 270 túneles, incluidos el túnel de 40 kilómetros Jihong, uno de los más largos de China. Sistemas avanzados de aislamiento sísmico, sensores automáticos de monitorización de taludes y sublados resistentes al permafrost garantizan la estabilidad en regiones propensas a deslizamientos y terremotos. El ferrocarril también emplea cabinas de suministro de oxígeno y compartimientos presurizados para pasajeros para mantener el confort a gran altitud. En cuanto al medio ambiente, el proyecto integra corredores de fauna, pasos elevados de puentes y rutas de túneles para reducir la alteración de ecosistemas como los hábitats del antílope tibetano y el leopardo de las nieves en peligro de extinción. Una vez completada, la línea formará una arteria estratégica para el comercio, el turismo y la integración nacional en el oeste de China, comparable en escala al ferrocarril Qinghai-Tibet, pero con una complejidad técnica aún mayor. Número 7. El sistema de colocación de vías ferroviarias de ultra alta velocidad de China representa un salto adelante en la construcción automatizada de infraestructuras. Esta plataforma totalmente integrada combina inteligencia artificial, alineación GPS robótica y análisis de Big Data para construir líneas de tren a alta velocidad con un 90% de automatización, reduciendo el trabajo humano, las tasas de errores y el tiempo de construcción. Cada unidad consta de una pórtica autopropulsada de 300 metros de longitud, capaz de transportar, posicionar y asegurar simultáneamente raíles y losas de vía de acero de 500 metros de longitud.
Los algoritmos de IA ajustan la alineación en tiempo real basándose en escaneos LIDAR a nivel milimétrico y datos de geolocalización basados en satélites, asegurando una precisión de tolerancia inferior a 1 milímetro a lo largo de varios kilómetros o millas. Los brazos robóticos se encargan de la soldadura, el atornillado y la inspección ultrasónica de las uniones, mientras que los drones equipados con cámaras térmicas realizan controles de calidad aérea y cartografía del progreso. El sistema de control a bordo de la plataforma utiliza IA de mantenimiento predictivo para detectar anomalías de desgaste o vibraciones antes de que intervengan las tripulaciones humanas. Desplegada por primera vez durante la construcción del ferrocarril de alta velocidad Yakarta-Bandung y posteriormente ampliada por el corredor Shandong-Jinyang de China, esta tecnología reduce el tiempo de colocación de vías en casi un 40%. Número 6. La central hidroeléctrica de Baiyetang, situada en el río Xingsha, entre las provincias de Sichuan y Yunnan, es la segunda central hidroeléctrica más grande del mundo, superada solo por la presa de las Tres Gargantas. Finalizada en 2021, Baiyetang genera la asombrosa cifra de 16 gigavatios de energía a partir de 16 turbinas, cada una con una potencia de 1 millón de kilovatios. Las unidades hidroeléctricas más potentes jamás construidas, con una altura de 289 metros y una extensión de 709 metros de ancho, la presa de arco doble curvatura fue construida mediante modelado digital 3D y vertido de hormigón con control de temperatura para evitar grietas durante el curado. Se utilizaron más de 8 millones de metros cúbicos de hormigón con sistemas robóticos que gestionan la colocación con alta precisión. La planta transmite energía a lo largo de 1.800 kilómetros de líneas de ultra alta tensión hacia el este de China, suministrando energía limpia a ciudades como Shanghái y Jiangsu. Compensa aproximadamente 50 millones de toneladas de emisiones de CO2 anuales, contribuyendo significativamente a los objetivos de neutralidad de carbono de China. Las medidas medioambientales incluyen los pasajeros migratorios de peces, la gestión de tiempo real de flujo de sedimentos y los túneles de regulación de la temperatura del agua para mantener los ecosistemas aguas abajo. Baiyetang es más que una presa, es un símbolo de escala de ingeniería y ambición renovable. Número 5. El proyecto de reasfaltado totalmente sin personal de las autopistas de China, que cubre 158 kilómetros de autopista, marca un hito de la ingeniería civil automatizada. La iniciativa, lanzada por China Communication Construction Company, empleó una flota de adoquines, rodillos y drones controlados por IA para reconstruir un tramo importante de autopista sin conductores humanos en el lugar. El sistema integra conectividad 5G, navegación por satélite y computación en el borde para coordinar decenas de máquinas autónomas en tiempo real. Cada adoquine y rodillo de asfalto funciona con precisión de centímetros, guiados por sensores LIDAR y algoritmos de IA que ajustan dinámicamente la presión de compactación, la temperatura y el grosor del pavimento. Los drones monitorizan la uniformidad de la superficie, enviando imágenes en directo en la sala de control centralizada, donde los ingenieros supervisan toda la operación en forma remota. La coordinación basada de datos reduce los residuos materiales hasta en un 20% y mejora la uniformidad de la superficie de la carretera en un 15% en comparación con los métodos tradicionales. Un modelo de gemelo digital continuo se actualiza cada pocos segundos, permitiendo a los supervisores predecir las necesidades de mantenimiento del equipo antes de que ocurran fallos. Este proyecto demuestra cómo la construcción robótica puede minimizar riesgos, especialmente en condiciones de mucho tráfico y peligrosas, logrando a la vez mayor consistencia y velocidad. También sirve como modelo para futuros sistemas inteligentes de mantenimiento de infraestructuras en los que la IA, la automatización y el mapeo digital redefinen la eficiencia de la construcción. Número 4. La central hidrosolar híbrida de Kela, situada a más de 4 kilómetros sobre el nivel del mar en la meseta tibetana, es una de las integraciones de ingeniería renovable más avanzadas del mundo. Finalizada en 2023, Kela fusiona la generación hidroeléctrica y fotovoltaica, creando una capacidad combinada superior a 1 gigavatio, suficiente para suministrar electricidad a más de 700.000 hogares. El proyecto cubre más de 16 kilómetros cuadrados con 500.000 de paneles solares conectados directamente a la cascada hidroeléctrica del río Yalom. Cuando la luz solar es abundante, la generación solar alcanza su punto máximo. Por la noche o en condiciones nubladas, la energía hidroeléctrica compensa sin problemas. Este diseño complementario estabiliza la red y maximiza la utilización de energías renovables sin requerir almacenamiento en baterías a gran escala. Un software de gestión energética de última generación basado en IA prevé el tiempo, ajusta la salida de las turbinas y equilibra la distribución de la carga en tiempo real.
La atmósfera delgada a tal altitud mejora la eficiencia solar, pero también requiere recubrimientos reforzados de módulos para resistir la degradación UV y la variación extrema de temperatura. Más allá de la producción energética, Kela contribuye a la investigación sobre acoplamiento renovable multifuente, mostrando cómo los sistemas híbridos pueden estabilizar los fluctuantes suministros de energía limpia. No solo es un logro de ingeniería, sino también un modelo para cómo las regiones montañosas pueden lograr una independencia energética sostenible minimizando la huella ecológica. Número 3. Situado en la provincia de Hebei, la central hidroeléctrica de bombeo Phenning es la mayor instalación de su tipo en el mundo, proporcionando una enorme capacidad de equilibrio de red de 3.6 gigavatios. Completada en 2022, funciona como un sistema mecánico de almacenamiento de energía, estabilizando la red eléctrica china de alta energía renovable mediante el bombeo y liberación de agua de dos enormes embalses. Durante las horas valles, el excedente de energía proveniente de parques eólicos y solares alimenta turbinas reversibles para bombear 48 millones de metros cúbicos de agua al embalse superior. Cuando la demanda aumenta, el agua se libera de nuevo a través de 12 unidades turbina-generador, convirtiendo la energía potencial gravitatoria en electricidad en segundos. Los embalses superior e inferior de Phenning están separados por casi 500 metros de altitud, lo que permite una alta eficiencia, más del 80% de recuperación de energía por ciclo. Toda la instalación funciona mediante sistemas de control asistidos por IA que pronostican las cargas de la red, optimizan el despacho de agua y monitorizan el estado de los equipos mediante análisis de vibraciones y térmicos en tiempo real. La construcción requirió más de 20 kilómetros de túneles subterráneos y complejos refuerzos geotécnicos para evitar filtraciones y daños sísmicos. Su enorme capacidad le permite almacenar el equivalente a 40 millones de kilovatios hora, funcionando efectivamente como una batería para energías renovables. Al permitir la flexibilidad de la red, Phenning representa un papel fundamental en el camino de China hacia un futuro neutro en carbono, equilibrando los insumos intermitentes de energía solar y eólica mientras garantiza un suministro continuo de energía. Número 2. El Centro de Cultura y Arte Anji, situado en la provincia de Zhejiang, representa un hito en la arquitectura cultural sostenible. Diseñado por Mad Architect y finalizado en 2023, el elemento más llamativo del complejo es su techo de hojas de bambú flotantes, compuesto por paneles curvados superpuestos que parecen hojas que flotan sobre el agua. Este diseño biométrico fusiona la estética tradicional con la ingeniería ambiental de vanguardia. La estructura del techo integra nevaduras ligeras de aleación de aluminio y paneles de membrana ETFE, permitiendo que la luz natural entre en el interior y reduce la ganancia de calor. Bajo el amplio dosel, el centro alberga salas de exposiciones, teatros y espacios comunitarios dispuestos alrededor de un estanque artificial que también funciona como sistema de captación de agua de lluvia y refrigeración pasiva. La lluvia acumulada circula por canales subterráneos, enfriando el aire de forma natural y reduciendo la dependencia del edificio de sistemas mecánicos de climatización en más de un 30%. La cimentación geotérmica del edificio complementa la calefacción y refrigeración, mientras que los sensores de la fachada ajustan las aberturas de las persianas para optimizar la ventilación. Se utilizó piedra local y acero reciclado para minimizar la huella de carbono. Número 1. La presa Yangkou, en construcción de la parte alta del río Amarillo en la provincia de Qinghai, es el primer proyecto de infraestructura a gran escala del mundo construido integralmente por robots autónomos. Se espera que alcance 180 metros de altura. La presa se está construyendo mediante una combinación de impresión 3D, coordinación por IA y manipulación robótica de materiales sin intervención humana directa en el lugar. Desarrollada por la Universidad de Tsinghua y la Academia China de Recursos Hídricos, el proyecto emplea una plataforma digital de mando que asigna tareas a flotas de bulldozers sin conductor, rodillos y adoquines robóticos. Guiada por GPS y LIDAR, cada máquina ejecuta su capa asignada de tierra con precisión centimétrica, mientras que los algoritmos de IA analizan continuamente la densidad de compactación y la estabilidad estructural en tiempo real. Los datos de construcción se sincronizan con un gemelo digital de la presa, permitiendo simular continuamente las cargas de tensiones, la resistencia sísmica y el rendimiento hidrodinámico. Las técnicas de fabricación aditiva depositan capas de materiales clasificados, produciendo una estructura más densa y consistente que las presas tradicionales de tierra vertida. Una vez finalizada, Jiangsu generará 5.000 millones de kilovatios por hora de energía hidroeléctrica anualmente y suministrará electricidad a todo el oeste de China. Más allá de su papel energético, demuestra cómo los sistemas autónomos impulsados por IA pueden manejar proyectos complejos y peligrosos con una precisión, seguridad y eficiencia sin precedentes. El proyecto Yangkou marca un punto de inflexión de la ingeniería civil robótica, señalando el futuro en el que la infraestructura puede diseñarse, simularse y construirse casi en su totalidad por máquinas inteligentes. Una visión que antes se limitaba a la ciencia ficción.
¿Te gustaría visitar China? Cuéntanos en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.